Boombox. Hola a todos, yo soy Miguel Garzón del servicio informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este martes 25 de octubre del año 2022. Comenzamos con noticias políticas que se dieron tarde en la noche de este martes porque con 60 votos por el sí y 4 votos por el no, la plenaria del Senado aprobó la proposición de la eliminación del servicio militar obligatorio y con 138 votos a favor, la plenaria de la Cámara de Representantes revivió el artículo que crea el Servicio Social para la Paz como una alternativa para este servicio militar obligatorio. Por otro lado, una importante transformación tuvo el proyecto de la reforma tributaria dentro de la serie de acuerdos del gobierno del presidente Gustavo Petro para sacarla adelante. Se trata del impuesto a las pensiones altas que generó fuertes roces con partidos políticos y agremiaciones y que finalmente se cayó. Este planteaba la modificación al artículo 206 del Estatuto Tributario que proponía una exención a pensiones de hasta 38 millones de pesos mensuales, el límite que se planteaba reducir a 5,6 millones al mes. Explica la nueva meta de recaudo el propio presidente Gustavo Petro. Pero alrededor de 20 billones de pesos es el valor de la reforma tributaria para el año entrante. Puede subir a cerca de 23 billones para el año 2026. Por su parte, Fedegan, el gremio de los ganaderos, reaccionó al anuncio de la ministra de Agricultura, Cecilia López, de que solamente será posible comprar 1,5 millones de hectáreas durante los 4 años de gobierno. Escuchemos a José Félix Laforí. Cuando la ministra habla de 1,5 millones, es hacer en 4 años o en 3 años largos lo que en 61 años se hizo. Pero repito, el reto más que cantidad es la calidad con la cual se haga. Seguimos hablando del gobierno porque el ministro de Educación, Alejandro Gaviria, dio a conocer ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes la hoja de ruta presupuestal de su cartera. El ministro de Hacienda dijo que la educación tenía destinado en el presupuesto general de la Nación para el año 2023 54,8 billones de pesos. Además, aseguró que este monto estaría dividido en diferentes frentes. Existe un fortalecimiento de la base presupuestal, senador, de las universidades públicas y garantizamos IPC más 5 puntos porcentuales, que son aproximadamente 210 mil millones de pesos. Ya hace parte del presupuesto general de la Nación que se aprobó hace una semana. Seguimos hablando de política porque el expresidente Iván Duque alertó sobre una nueva embestida del populismo, según sus palabras, en América Latina, liderada por quienes quieren llegar al poder con discursos de odio y ponen así en riesgo la democracia en la región. Todo esto lo dijo poniendo un ejemplo que llamó mucho la atención y fue usando la serie de Netflix Stranger Things. Escuchemos lo que dijo el expresidente Iván Duque. La democracia en América Latina ha seguido enfrentando amenazas. Situarse en el poder y hacer un paso de la democracia a la dictocracia y por ende a la dictadura. Como fuerzas oscuras, subterráneas, se han apoderado de las mismas. Cómo han tratado de vender las reelecciones permanentes. Y por otro lado, el senador del Pacto Histórico, Gustavo Bolívar, quien es uno de los mayores alfiles del gobierno del presidente Gustavo Petro en el Congreso, anunció que se retira del Senado para volver a ejercer su profesión de libretista y así reacomodarse económicamente. Sin embargo, no descartó aceptar un cargo en el gobierno siempre y cuando no sea remunerado. Escuchemos al propio senador Gustavo Bolívar. Cuando me nombró cabeza de lista o cuando sugirió que yo fuera la cabeza de lista, él sabía, yo le dije que no podría aguantar 8 años mi economía sacrificando mi familia, entonces que en cualquier momento yo me iba y estamos de acuerdo en eso. En otras noticias, se logró un acuerdo entre las cancillerías de Colombia y de México para evitar los maltratos de los viajeros colombianos en ese país. La reunión entre las autoridades de ambos países en la capital mexicana fue tensa y se pusieron sobre la mesa diversas peticiones de ambos países en materia de migración. Sin embargo, los representantes de los dos gobiernos llegaron a acuerdos en varios puntos, especialmente en lo que tiene que ver con los malos tratos que han sufrido los colombianos que viajan a ese país. La revisión al preregistro para la entrada a México para que sea más eficiente el ingreso en migración y mejorar las condiciones del lugar de espera de aquellos colombianos que son inadmitidos fueron los principales puntos a los que se llegó a una conclusión. En noticias judiciales, luego de una audiencia de casi 9 horas, una jueza dictó medida de aseguramiento en centro carcelario a los 6 implicados en la desaparición del pequeño Maximiliano Caro, el niño de 6 años desaparecido en el municipio de Remedios, en Antioquia, hace ya 34 días. Si bien apenas comenzará el proceso investigativo para determinar si son culpables y en ese caso dictar una posible condena, los 6 implicados en el caso de la desaparición de Maximiliano tendrán que pasar por todo el proceso tras las rejas.
En noticias que tienen que ver con el fenómeno de la migración, las autoridades de Panamá reportan que el número de migrantes que atraviesan por el Darién se ha disminuido considerablemente en los últimos días luego de las nuevas medidas de Estados Unidos para los venezolanos. Ariel Ortega, el jefe del Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, explica las cifras. Ha disminuido considerablemente, ya estamos entre 1.000 y menos, donde ya habíamos sobrepasado en este mes de octubre disminuyendo hasta 4.000 y 3.000 en un solo día. Hablamos ahora de COVID-19 porque desde el Ministerio de Salud anunciaron que continuarán realizando la revisión de las vacunas que están próximas a vencer para saber si se les puede ampliar la vida útil. Esto se da luego de que 19 lotes de la vacuna de Sinovac caducaran en la ciudad de Cúcuta. Escuchemos a la ministra Corcho. Las vacunas se compran muchas veces para que se venzan. Lo peor que le puede pasar a un estado es que las personas se quieran vacunar y no tener vacuna. Y la aerolínea Avianca pidió a las autoridades de Colombia ser mucho más estrictas y establecer listas de exclusión que le impidan volar a los pasajeros que ponen en peligro a los demás, luego de que un pasajero intentara toquetear a un niño en pleno vuelo entre Bogotá y Valledupar. Y es que, según la compañía, en los últimos 2 años se han duplicado los casos de pasajeros disruptivos, o sea, violentos, en estado de embriaguez o que violan las normas e instrucciones. Por esta razón piden que sean más fuertes las medidas en contra de estos individuos. En información internacional, el presidente Joe Biden consideró que Rusia cometería un error increíblemente grave si decide recurrir al armamento nuclear táctico en su guerra contra Ucrania. Abro comillas, Rusia cometería un error increíblemente grave si usara este tipo de armamento nuclear, dijo el mandatario. Y en información deportiva, la selección Colombia femenina sub-17 se prepara para enfrentar a Nigeria en el Mundial de la categoría en un partido histórico. Habla la centrocampista de la tricolor, Juana Ortegón. Nervios y ansiedad siempre van a haber, porque si no, en nuestro camerino se vive un muy buen ambiente y yo creo que el pensamiento y el estado de ánimo siempre es positivo, pensando en que vamos a hacer un buen juego. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones. Boombox.